¿Qué tal? ¿Qué tal, Luis Fernando? No sé si me escuchas. Ya, bueno, llevan dos. Hola, buenas tardes. Hola, Lucía, ¿cómo estás? Una preguntita, ¿tú has entrado por el enlace? ¿Te enviaron por WhatsApp? ¿Ahora cuál es? Ah, creo que son los mismos dos enlaces, entonces ya lo tenía No, guardado. hay uno que hay dos enlaces. Yo entré por el primero, o sea, por uno que Ya. le voy a mandar por el grupo de WhatsApp que tenemos para que entre. Te pediría, por favor, sí, Sí. Sí, que hagan el favor. Hasta ahora no me... Voy a ver qué me han respondido del correo. Un segundo. Eh, ¿Me han respondido algo a lo que les he pedido? Ah, ok. Ya, no me ha respondido nada. Tengo que responder acá una serie de mensajes. Ya. No me han respondido, chicos, mi requerimiento para a servicios técnicos. Así que ya veré a quién acudo, porque esto no debería funcionar así. Buenas tardes, ¿qué tal, María Belén, Ariana? Eh, ¿cómo les... Buenas tardes, Antonella. Bueno, ya. Todavía la asistencia es muy baja, son solo 14 estudiantes. A ver, bueno, voy a empezar pues con los que hay, con las personas que hay, son 20. Eh, Empiezo. Entonces habíamos dejado a Orestes ya en el templo de Atenea, en Atenas, ¿no es cierto? Él ya había ido del oráculo de Delfos para pedir ayuda, perdón, al dios Apolo,
y Apolo le da una especie de salvoconducto como para que pueda viajar tan tranquilo de Delfos a Atenas, al templo de Palas Atenea o de Atenea, y él, bueno, sigue siendo perseguido por las erinias, ¿no? Ya sabemos toda la historia. Entonces, vamos a seguir viendo el video. Nos quedan unos 20 minutos del video, de ahí voy a ir comentando, donde ya está primero Orestes a solas con las erinias y entra Atenea, ¿no? Tenemos primero a Orestes abrazado a la estatua de la diosa, pero después interviene, haga la redundancia, la propia diosa. Y vamos a ver la aparición de Atenea, ¿no? Y el intercambio que tiene con las erinias. Va a aparecer también, como ya había anunciado, Apolo mismo, ¿no? Como testigo y como abogado, defensor, si quieren verlo así en términos judiciales, de Orestes, ¿ya? Entonces vamos a compartir pantalla. Un momento. Déjeme ver solo un segundo si ya se presentaron las urnas. Si ya han presentado las urnas, o sea, de hecho ya Atenea ha formado un tribunal formal, lo que va a ser el tribunal de ahora en adelante, el tribunal de Atenas, ¿no? Y Atenea va a ser una jueza más, va a dirimir, o sea, va a conducir, o sea, ella va a ser la jueza, la que va a coordinar la intervención tanto de las erinias como de Apolo y de Orestes, y después ella va a votar, ella va a ser una votante más que va a decidir si Orestes es culpable o inocente, ¿no? Vamos a ver. Esta es Atenea. Ahí entra Apolo. Begin the proceedings that you preside over and make use of your wisdom to help us do justice. Trial is now over. First, prosecution. Speak and put before us complete information. We may be many, but on this we're united. Answer the question each one of us asks you. You killed your mother. Say yes or no. Yes, I can't deny it. I told you how we went with you all our produce and I love them all. Now how did you kill her? Just I drew my sword and gashed open her throat. Who wanted to go to death at an Apollo? And Apollo will witness that fact. You know my Apollo? I did. And still think it's done for the best. I doubt you think so once. Think by your doom. I have faith in my father and for the truth. Your mother's a mother. No, trust the dead. My mother. She has two guilt on her head. Explain to the judges how you make two. Her husband. My father. That's too many. You did have a death. You did have a death. When she was alive, it your brain. He was reflected in the man. You say that it's blood king. Blood that I spilled.
justice. How else would the mother you murdered have fed you inside her body? Do you behold the thought of the truth now? Espérense, hay una persona que quiere entrar a la sala, tengo que arreglar este asunto técnico rápido porque... A ver, Lucía, sí, no veo a nadie en la sala de espera. No, Sí, no, qué pena. lo que mandaron por chat, Daniela Montenero, que está en la sala, pero Sí, profesor, le voy... disculpe, ya entré. Ya Ah, entré. ya. Ah, Gracias. ya, ok, gracias. Gracias. Ya, ahora voy a seguir. Tengo que concentrarme en las partes. Explain to the judges whether I killed my mother with justice. That I did the deed, there's no point denying. But done rightly or wrongly, Apollo decided not to take my case with the judges. To you, the high tribunal sworn in by Athena, I, Apollo the prophet, who comes under falsehood, say that Orestes here acted with justice. Whenever I speak to man, woman, or city, from the oracle shrine throne I sit on at Delphi, it's always as mouthpiece of Zeus, the high ego. So if I speak for justice, I speak for the Father. Zeus, the high ego, whose will you must bend to. No oath has more power than the oath of the Father. So Zeus, you say, was behind your instruction that Orestes avenged the death of his father. Then Zeus disregarded the rights of his father. It's not the same thing, the death of a man, though. A man also honored with Zeus given chief day. A man, moreover, killed by a woman, and not by war weapons and arrows and arrows, but in a manner you'll hear, you, Pallas Athena, and you sitting here to vote on this decision. The man came home after 10 years campaigning, and the fair judge would make that he gained himself glory. Came home from the war to a womanly welcome. She picked so dark, Zeus' head over his body. She had done her husband while he was helpless, and feeble in the midst of his fleshing, a fine death for a man. Glad chief, commander. I show you the woman just as she was, and goes you to just grudge when weighing this issue. So Zeus thinks the father's death more important. Yes, Zeus was the one found Kronos, his father. Doesn't that act show a slight contradiction? Consider this fact when reaching your land. Animal! Hitting my ego. Chains, fetters, locks, and all the onlookers. There are many means to birth forms and shackles, but once a man's dead, and earth laps his blood up, the blood brings away and never returns. The future reverse all other conditions. He's never come up with a charm against I. So then, suppose this man is adequate. Will a man who has shed the blood of his mother live in the house of his father and uncle? Who will want his hand grinding the gods? No. What clan will want him but there is no clan? After that, and this answers his dices. A mother of what's called her offspring, no parent, but only the nurse to the deep and to the blood. The mountain, the male, the only true parent. She harbors the blood to the rest of the blasted, the womb of the woman that convenient rat. Ya, acá hay acá Apolo está defendiendo obviamente a Orestes, y las Erinias le increpan que Orestes es hijo de su madre, que ha vertido su propia sangre, pero él dice que un hijo es más hijo de su padre que de su madre, y esto Esquilo lo recoge de una idea, digamos, platónica, en donde la madre es solo el recipiente pasivo, solo el recipiente que alberga al hijo, pero el espíritu del hijo es hechura, es producto del padre. El padre es el que da forma e inteligencia al hijo, y la madre es solo
la materia receptora, y justo tenemos la palabra materia que viene de mater, de madre, ¿no? Entonces, un hijo es más hijo de su padre que de su madre. Así lo que propone Apolo es atenuar la transgresión de Orestes, y que es por ello que Orestes, pues, le era más legítimo matar a su madre, de la cual él es menos hijo, ¿no? Y vengar la muerte de su padre, del cual era más hijo, ¿no? Ahora en nuestra concepción moderna eso no tiene ningún sentido, ¿no? Pero esa era la creencia, ¿no? De hecho, esta idea del cuerpo materno como un receptáculo pasivo obedece a un discurso filosófico y patriarcal a la vez, ¿no? Poco antes, las erinias, al escuchar a Apolo hablar de la gran estatura que tenía un padre, le decía: ¿tú qué puedes hablar de eso si tu propio padre, Zeus, mató a su padre, ¿no? A Cronos, ¿no? Mataría a Cronos. Entonces, aquí las dos partes, en el caso de las erinias, increpan a Apolo recogiendo un fragmento de la mitología. O sea, si tú consideras que la figura del padre es tan digna de reverencia, ¿cómo es que el propio Zeus, del cual tú eres el profeta, cómo es el propio Zeus mata a su propio padre, ¿no? Y acá, en defensa de Orestes, es que Apolo esgrime esta teoría. Ahora nos parece modernamente, obviamente, sacar los pelos, que un hijo es más hijo de su padre que de su madre, y la madre es solo el receptáculo, ¿no? No sé si tienen algún comentario, pregunta, ¿no? Hasta ahora solo vemos un ejercicio de retórica entre las erinias por un lado y Apolo por otro. Eso es muy esto es una propuesta novedosa de Esquilo, ¿no? De manejar ciertos diálogos dentro del arte oratoria, ¿no? Muy difundido, pues, en el foro público en Grecia. I've got a proof here at hand to back up my statement. But the male to the father with no help from the female. Here is the sea child of youth, the high eagle, who was nurtured in no watery shack. Y acá pone como prueba de que la madre es innecesaria, y le recuerda a las erinias el nacimiento de Atenea. Atenea no tiene madre. Ella nació de frente de la cabeza del padre, ¿no? Así que hasta ahora, pues parece que tiene un par de puntos más Apolo sobre las erinias. Vamos a ver cómo continúa. Such an offspring, no she-god could bear unharmed. Thy palace war with Apollo was able to make the boat break your city, your people. I sent it to the Suppliant, here is your boat stone, so that you have with the true friend forever. Be a friend, an ally, his people, your people, loyally bound in a bond that is lasting. So, as both sides have spoken, I order the judges to come to the justice citizen. Están los jueces, los votantes, digamos. Porque el jurado, más que los jueces, disculpen, es el jurado el que va a decidir. All the shops in our river, they're all from shops leading only your boats to make our word law. You heard what you heard, and he can't be lost. Remember the God speak of you for. Beware that you know where you dishonor our back. If we're dishonored,
will poison your brat. In the article, that's my command, my article, you did, they must come to pass. Your uncle will never leave me in the bluff, but dabbling in blood feet more than you should. They think you the father was wrong or was not, but it's time for the man to get Hacen alusión a Ixión, que fue el primer homicida que mató a su suegro y que fue juzgado de la manera, del formato que propone Atenea, ¿no? Como diciéndole, este formato es justo, así fue juzgado, digamos, el primer homicida, ¿no? Bajo este tribunal, diciéndole, es un tribunal, pues, efectivo, y ha habido un precedente. Aquí, incluso a pesar de que el jurado ya está votando, siguen deliberando, ¿no? El caso al que hacen alusión las erinias, otras están atacando a Apolo, es que un protegido de Apolo, que le rendía culto, pidió a Apolo que interviniese o intercediese por él, por este suplicante, un rey, para que postergara su muerte, ¿no? Postergara su muerte, y las que decidían el hilo de la vida eran las moiras, más tarde llamadas las parcas, ¿no? Ya ustedes conocen el término la parca asociada con la muerte, ¿no? Pero moira era el término griego original, parcas es el término que tomaron los romanos, pero las moiras o las parcas más adelante eran tres viejas que tejían el hilo de la vida, ¿no? Una era la que tejía el hilo, otra era la que cortaba el hilo en el momento en que la persona debía morir. Y estas tres viejas pues tenían potestad absoluta sobre el tiempo que iba a durar la vida de un ser humano, ya sea breve o larga. Apolo, pues, por favorecer a este rey, emborracha a las moiras, ¿no? Y hace que una de ellas, pues, prolongue el hilo de la vida de su suplicante, ¿no? Entonces ahí las erinias le dicen, tú has violentado la autonomía de las parcas emborrachándolas, o sea, diciéndole, digamos, con una estrategia muy vulgar, ¿no? Y prolongaste indebidamente y por única vez la vida de un hombre. O sea, tú interferiste sobre el poder de otras. Lo mismo harás con nosotras. Estás interfiriendo en nuestra potestad, ¿no? O sea, lo siguen atacando, repito, mientras el jurado está deliberando. Trample the sheet off the boat when I hear the verdict, then I decide whether or not this country gets blasted. My duty becomes the final pronouncement. I add my own vote for those for a rescue. I myself was given birth by no mother. I put the male first, although I'm unmarried, and I am the wholehearted
skull of my father, so I can't count the death of a woman of greater importance than that of her landlord. Your votes on our people are richly still with. Now turn the hands over and reckon the facts. Those are the judges assigned to this duty. Oh, Acá hay dos cosas, una declaración que hace Atenea. Yo estoy del lado, digamos, de la preeminencia del varón sobre la mujer, y esta mujer mató a un varón encima prominente, ¿no? Y como creo haber adelantado la clase anterior, era importante también de parte de Clitemnestra votar, digamos, por o hacer o acatar el sacramento del himeneo, del matrimonio, cosa que ella irrespetó de manera doble, porque tenía a su amante escondido en la casa del propio Agamenón, en la casa de su marido, y encima ella misma mata junto con su amante a su marido, y lo mata también de manera innoble. Agamenón merecía morir en batalla, con la espada, pero en batalla, y lo mata como si fuera pues una res, ¿no es cierto? Entonces acá Atenea, en cierto modo, encarna todo el discurso patriarcal, ¿no? Donde la mujer está subordinada en todos los aspectos, pues, al varón. El varón es el esposo, es una especie de tutor de la mujer, ¿no? Esto es el discurso muy propio de la edad antigua. Y ella, pues, quebró esa ley de subordinación, ¿no? Y recordemos que de hecho, Atenea, pues, es también una diosa aficionada al combate y siempre está vestida como combatiente, usando el casco y la lanza, ¿no? What would it be? Oh, night owl, Doctor, are you here to see? Now then, a new or new day. Either honor or ruin if he gets away. Make sure that no mistakes in your family, but slightest error could lead to disaster. One vote to renew the strength of a fellow man. Charges of murder. The votes on each side turn out to be equal. Athena, you give my clan back its lifeblood. You've given me back the fatherland, Bard. Once more, Greece can say a refuge of Argos, restored in his blood right. By Pallas Athena, by Apollo, and by Zeus to the preserver. You saw my father dead in all his true grimness. You saw clearly that I needed preserving from these terrible grudges, champion my mother. Before I go to my country, I give you this God song, this land and its people, now and forever. No crown chief of Argos will ever attack you, or I'll come with the ghosts if they broke my God law, and mar all their marches, make journeys joyless until they repent their rash expedition. But for long as Aquí Esquilo está haciendo referencia a través del discurso de Orestes, que es importante para los diferentes reinos y polis de la península griega de mantener la paz, ¿no? Orestes es rey de Micenas, se va a ser rey de Argos también, y de Lacedonia poco después, ¿no? Y esos
tres reinos unidos pues prometen estar en paz con Atenas, ¿no? Entonces hay también un deseo de una especie de paz griega, ¿no? Para poder eventualmente combatir a enemigos externos. Así, en tiempos de Esquilo, se combatió a los persas. Les recuerdo que Esquilo fue soldado y él combatió contra los persas. Él mismo tomó las armas y combatió contra los persas, ¿no? Esquilo, dramaturgo. Entonces, para Esquilo también era muy importante mantener la paz entre los reinos de Grecia, repito, para combatir sobre todo a los pueblos asiáticos. ¿Ya? Ok. They honor this city of Pallas. Stay loyal in peace and in war, keep their fear on. Then I'll come with ghosts of grace and kindness. Farewell, Athena, and people of Athens. Get a good headlock on whoever you wrestle. Come from all bounds with the victory laurel. The furies are fighting, the fury of the force with the high sword, and with the halls beneath your crust. Anyone can see how they work on mortal. One man's life of the fight of a battle. Oh, life of life with its tears. I found the death and it ends too early, and punch down the man who barely ran. Run through faithful, go to the grateful. You see all the life lost into the teeth. Both be the offspring of one mother. And you are present in every household. And the family really bright, the death and the living, the birth and the death and the death of. You are the most rightly honored, she God. Of all gods, willing that good things. How grateful I am that the persuasion guiding my tongue and my lips when they were resistant. The Jews of debate and assembly presiding, turning a battle to the face of our plenty. Rivalry now only vying to bless best. They fashion a division, wherever they hungry, still discern, cycle to the same, never rain is never come from the blood of its people, but a fake and a soul, by the natives of Latka, and a jailing of murder. And a king, be loved God, our lives, common hatred, a group bombs against the trouble when it's other. This is their learning. Atenea aquí habla del bien común, ¿no? Que es importante que los ciudadanos de Atenas puedan sobreponerse a sus rencillas internas y, digamos, pensar como una colectividad, sobre todo pensando en el enemigo exterior. Es importante que todos los griegos amen lo mismo y odien lo mismo. Ese concepto de amar lo mismo y odiar lo mismo, ese concepto de sínfilein, ¿no? Es un concepto que le recordaré nuevamente cuando veamos el caso de Antígona, ¿no? El caso de sínfilein. Lo que hace Esquilo acá es establecer la importancia no solo de la fundación de un tribunal de justicia, sino establecer la importancia de un solo sentir político. Las erinias encarnan un poco el sentir del clan, el sentir tribal, ¿no? Pero no tienen la dimensión de la polis, ¿no? Entonces se escucha el discurso de las erinias como un discurso arcaico, tribal, prepolítico, prepolis, en donde el vertir la sangre se sanciona con el vertir otra sangre. Entonces, sin un juicio deliberativo, ¿no? Entonces, acá hay un sentido, lo que refleja esta obra y lo que quiere reflejar Esquilo
es que es la importancia de la polis, la importancia del discurso oratorio, la importancia de la división de poderes, la importancia de establecer un tribunal de justicia en aras del bien común, que sea los dioses olímpicos y que sea la polis y las leyes de la polis y sus instituciones las que primen sobre todas estas disputas familiares, ¿no? Disputas que son las que las erinias encarnan. If you show them kindness, they show you your city is set fair on the straight road of justice. And, well, show love and bless Athens forever. Acá hay una intervención muy moderna que obviamente no responde al original de la obra, ¿no? Que le pide al público que se levante. Lo que sí podía darse en las obras originales es que por un momento el rey o una alta figura o una diosa se dirigiese al público, como si el público fuera, y efectivamente era el pueblo, ¿no? Pero no necesariamente piden al pueblo que se levante, ¿no? Que se ponga de pie. A ver, voy a seguir y explico. Ay, se acabó. No. Acá las erinias se van a través por el espacio del público,
pero la salida típica del coro, en este caso recordemos que las erinias eran el coro, era hacia los lados de, hacia los dos lados del escenario. Salían o por uno, o por el otro, o por ambos, ¿no? Lo que sí en esta versión, sobre todo en la parte final, han editado la renuencia al principio, ya cuando se resuelve que Orestes es inocente, y Atenea les ofrece a ellas, a las erinias, tener altares magníficos dentro de la polis, perdón, las erinias se niegan, ¿ya? Las erinias se niegan, y hay una especie de dilación de esa renuencia de parte de las erinias, ¿no? Las erinias dicen, no, esto no, nos han humillado, que no sé qué, que no sé cuánto, y Atenea insiste en, miren, van a ser compensadas de esta manera, si bien, ok, Orestes salió libre, pero ustedes van a ser compensadas. Las erinias se vuelven a negar, Atenea repite prácticamente lo mismo, ya la tercera da la vencida y las erinias se dan por vencidas y finalmente terminan aceptando los honores que les ofrece Atenea, que era básicamente el honor para las erinias, eran que les iban a rendir culto dentro de Atenas, que iban a ser llamadas las Euménides, ¿no? Las benevolentes, y el título de la obra, las Euménides, y que a ella iban a acudir las mujeres jóvenes para solicitar, digamos, que se embaracen, para pedir el embarazo, y por ellas iban a ser fértiles tanto los campos como el rebaño, ¿no? Iban a ser como unas diosas de la fertilidad. Tanto para las mujeres humanas como para las cosechas y los animales. Y con esto pues termina la trilogía de la Orestiada. ¿Alguna pregunta? ¿No? Pues recuerden que mañana tienen, mañana es, ¿no? Mañana tienen la práctica, ¿no? La práctica, esta vez calificada, que es el control sobre Bowley y Leski. Ya habrán hablado pues con las jefas de práctica. Va a haber 2 secciones, 2 preguntas sobre Boura, 2 preguntas sobre Leski, y ustedes escogen una de Boura y una de Leski. Entonces, nada, suerte pues con la práctica de mañana y nos vemos nosotros la siguiente clase, que es la del martes, ¿no? Chao, chao, chicos. Gracias, Luego, profesor. gracias. De nada, Gracias, profe, gracias. de nada, chicos. Dijeron por Cuidaos. el chat que para recordarle que suba las grabaciones de las clases. Ah, ya, sí, voy a hacer eso. Ya, muchas gracias por el recordatorio. Ahora les cuelgo. ¿Ya? Gracias. Ok, a ti.